quería recordarles, hubo un cambio, bueno, ya deben estar enterados ustedes, en la fecha del parcial. Esta semana originariamente era el viernes, y se adelantó por una cuestión, creo que les chocaba con una materia, no sé cuál fue bien el problema. La cuestión es que se adelantaron las fechas por un día. El parcial quedó registrado para el día jueves 25, es decir, hoy es lunes, este jueves, dentro de 3 días, digamos, ¿sí? O sea que ya estamos prácticamente en la recta final de la materia. En ese parcial, entonces, el parcial creo que va a ser, si no me equivoco, no tengo acá el horario, pero a ver, déjenme un momento, que confirmo. Jueves 25 de febrero a las 20 horas. ¿Sí? Jueves 25 a las 20 horas. La metodología va a ser muy parecida al parcial anterior, así que ustedes ya saben más o menos cómo el tema, tienen que estar con las cámaras. Creo que en las novedades les pusieron algunos detalles más. Vamos a hacer 3 salas, de acuerdo a la letra de inicio del apellido de cada uno. Así que bueno, eso sería una cosa. Y nosotros tenemos clases el lunes, este lunes, hoy a la noche consulta, a las 8 de la noche tengo consulta yo. Me dice que el jueves 25 se rinde contabilidad 3 a las 6. Este, bueno, habrá que ver. Yo estimo que no debe haber problema, no va a tener problema para conectarte hasta las 8, ¿sí? Así que, bueno, fíjate. De todas formas, hay que fijarse bien. El examen nuestro empieza a las 8 y no sé bien a qué hora lo citaron, ¿sí? Ahí dicen que no se rinde el sábado. No se rinde, dice, lo pasaron para el sábado. El sábado se rinde, dice. Bueno, te enteraste de algo más. Bueno, cualquier tipo de inconveniente que tengan, por favor, bueno, nos avisan respecto de la hora. eh, y sí, claro, acá me están confirmando, Matías me dice que en la plataforma dice que a las 7:30, 19:30. Perfecto. Entonces, sí, el parcial comenzará a las 8 y nosotros lo citamos entonces 7:30 para poder hacer el control de asistencia, sobre todo. ¿Sí? O sea, es una media horita que nos tomamos para hacer el control de asistencia, como lo hicimos en el primer parcial. ¿Ah? Bueno, listo, entonces, cumplido con los avisos parroquiales, vamos empezando el práctico. Práctico nuevo, hoy, práctico número 8. Vamos a ver, le voy a compartir la pantalla y damos inicio nomás al práctico 8. Profe, grabado. ¿Sí? Hola, hola. Sí, porque a mí no me aparece que está grabando. Ah, perdón, ya pongo ahora a grabar. Gracias. De nada. Ahí le dejé, ¿no? Le dejé en el chat, le dejé el link de asistencia y el acceso a la clase anterior. Así que los que tengan la asistencia, a los chicos que recién entraron, por favor, les toquen el link de asistencia. Gracias. Ahora sí estamos grabando. Y empezamos. Bueno, práctico número 8, muestreo de poblaciones y estimación se llama. ¿De qué se trata esto?
los que han ido a teoría ya tienen que tener algún tipo de noción respecto del tema, ¿no? Pero básicamente vamos a hacer una introducción de 5 minutos para ver, para ubicarnos en el tema. La introducción es una introducción, un inicio a lo que llamamos estadística inferencial, ¿sí? Es el comienzo, digamos, el primer análisis que se hace a los efectos de irnos metiendo en lo que es la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? Que tanto hablamos, ¿no? Y que vamos a desarrollar, esta estadística se desarrolla con mucho más profundidad en la materia estadística 2, ¿sí? Pero en este curso de estadística 1 le hacemos una pequeña introducción, sobre todo para los contadores que no la tienen obligatoria, no la van a tener obligatoria, digamos, a estadística 2, para que vayan con una idea. Bueno, ¿qué es hacer inferencia? Hacer una inferencia significa hacer una estimación, es decir, la estadística inferencial se ocupa de proveernos herramientas matemáticas para que podamos hacer estimaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros, o qué es lo que se quiere estimar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de hacer inferencia? Y bueno, nosotros vamos a tener como algo común en estadística que eh, el hecho de que tengamos una población, ¿sí? En general, una población de elementos supone una gran cantidad de elementos. No, no siempre es así, ¿no es cierto? Pero en la mayoría de los casos, una población de elementos nos da una idea de que son muchísimos elementos, ¿sí? Entonces, de una población, eh, digamos, no va a ser posible o va a ser muy costoso y nos va a llevar o demandar demasiado tiempo trabajar con todos los elementos de la población. Por eso que se dice que uno de los fundamentos del muestreo, ¿sí? De sacar una muestra y no trabajar con la población, casualmente es esa, son bueno, los dos fundamentos, el costo y el tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros en estadística lo que vamos a tratar siempre de hacer, o en la generalidad de los casos lo que va a pasar, es que vamos a sacar de esa población una muestra, ¿sí? No, no vamos a trabajar con toda la población. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero conocer los parámetros de esa población? ¿Sí? Es decir, hablando de parámetros, los conocemos nosotros y los que generalmente vamos a hablar acá: parámetro media, varianza, parámetro proporción. Y vamos a ver bien cuáles son cómo se trabaja, digamos, con cada uno de estos parámetros, ¿sí? Pero básicamente, si decimos que una población tiene muchos elementos y que nos va a costar trabajar con todos los elementos, entonces, digamos, el cálculo de estos parámetros, de estos indicadores que conocíamos del práctico 2, 3, va a ser dificultoso. Es decir, difícilmente vamos a poder llegar a obtener, por ejemplo, la media, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, para calcular la media, acordémonos que lo que tengo que hacer es sumar todos los elementos, ¿sí? Entonces, que la media es la sumatoria de todos los valores que yo tengo dividido entre n, ¿sí? Desde i igual a 1 hasta n. Entonces tengo que hacer un cálculo que englobe la suma de todo. Y si yo no tengo la posibilidad de acceder a todos los elementos de la población, ya sea por costo o por tiempo, como decíamos, entonces esto me va a llevar a sacar una muestra. En esta muestra, evidentemente, yo lo que voy a obtener van a ser estadísticos muestrales, ¿sí? Estadísticos de muestra, que en este caso, si es mu, va a ser x barra, que es la muestra; si es varianza, va a ser s cuadrado, para el caso de la muestra; y si es p, va a ser p sub s, para el caso de la muestra, ¿sí? O sea que acá hay un cambio en la notación. Primero vemos un cambio en la notación. Segundo, puede ser que haya algún cambio en el cálculo, o no, digamos, no necesariamente. Por ejemplo, la media, ¿sí? Va a tener el mismo cálculo, solamente que obviamente voy a sumar todos los elementos de la muestra, ¿sí? Vendría a ser la diferencia. En el caso de la varianza hay un pequeño cambio en el denominador,
Pero bueno, son cambios pequeños, digamos, ¿no? Pero hay diferencia en el cálculo. Entonces, estos valores de una muestra, ¿qué pasa? Nosotros, una muestra, al ser una parte de esa población, ¿sí? No podemos hacer una relación directa, es decir, si yo saco el parámetro, el estadístico media de una muestra, ¿sí? Esa media muestral puede o no ser igual a la media poblacional, ¿sí? Es decir, este, en algún caso, capaz que yo puede ser que me dé casualidad en que esa variable, esa media muestral, sea igual a la media poblacional, ¿sí? Pero en general, si yo saco una muestra, la media de una muestra no va a ser igual a la media poblacional, ¿sí? Con lo cual, esto nos da una idea de que, eh, ¿cómo hacemos, digamos, si yo quiero estimar, ¿no es cierto? Acá el objetivo va a ser estimar los parámetros de la población usando la información de una muestra. El objetivo va a ser ese, en definitiva. Estimar estos parámetros basándonos en una muestra, que es lo que nosotros podemos hacer. Bien, esa muestra, ¿sí? Vamos a caer entonces que, si yo les digo, por ejemplo, vamos a ver un caso. Supongamos que estamos en una embotelladora de gaseosas. Entonces vamos acá a Marinar, supongamos, no quiero hacer propaganda, pero para que se ubiquen en el ejemplo, supongo. Entonces, la embotelladora tiene, digamos, ¿no es cierto? Tiene sus botellas y la idea sería pensar. Supuestamente las botellas, eh, imaginemos que las botellas tienen una capacidad de 2 litros, ¿sí? Entonces la pregunta sería, esta embotelladora, si nosotros vamos a controlar primero, vamos a controlar la cantidad de líquido que está dentro de cada botella, ¿no? ¿Ustedes creen que en la botella que dice 2 litros, hay 2 litros exactamente? Pregunto a la audiencia. ¿Hay 2 litros o no? Como sea otra botella. Son todas botellas de 2 litros. Este- Y esta va a ser mi población. ¿Qué creen ustedes? ¿Las botellas de 2 litros de gaseosa tienen exactamente 2 litros? No, es muy difícil que sea exacto. Correcto, alguien dice ahí que no, que es muy difícil, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? O sea, y acá viene un concepto, ¿no? Un concepto que nosotros estudiamos hace poquito. Evidentemente, la máquina que embotella, ¿sí? Uno la puede regular para que embotelle 2 litros de líquido en cada recipiente, ¿sí? Pero es muy difícil y casi yo diría imposible que tengamos exactamente esa cantidad de litros, ¿no es cierto?, en un recipiente dado. Entonces vamos a tener una variación, ¿sí? Vamos a tener una variación en el envasado. Una botella a lo mejor tenga este, 1,98 litros, otra tenga 2,01 litros, otra tenga 2,05, otra 1,975, ¿sí? Entonces, yo tengo en mi producción, yo voy a tener una variabilidad, una dispersión, no siempre va a ser exactamente 2 litros, ¿sí? Por más que la botellita diga que tiene 2 litros, no lo tiene. Entonces, ¿cómo hago yo para saber, para establecer que mi maquinaria anda bien? Yo lo que tengo que hacer es trabajar con
el promedio, ¿sí? Yo mientras mi población en promedio tenga 2 litros, yo diría que mi máquina está bien calibrada, digamos, yo no tengo que hacer nada, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo hago yo para establecer, para sacar, o imagínense ustedes, ¿cierto? Viene don Marinaro y les pregunta, bueno, pero ¿cómo hago yo para calcular la cantidad promedio de litros que tiene cada gaseosa, o cada envase, perdón? Pues y entramos en este problema de acá, es decir, bueno, pero la población, en ese caso la población sería todas las botellas que fabrica, o que envasa, o que embotella la fábrica. Estaríamos hablando de una población infinita, ¿sí? Una población no numerable, si es que yo tomo en cuenta todas las botellas que podrían embotellar, ¿no es cierto?, durante su vida productiva. Entonces caemos en que tengo que sacar una muestra. Entonces yo agarro y saco una muestra, ¿no es cierto?, de botellas, una X cantidad de botellas, ¿no es cierto? Supongamos una muestra de 50 botellas, y calculamos la media. Entonces, la cantidad promedio de esas 50 botellas, supongamos que sea 1,98, como decía, ¿sí? 1,98. Y bueno, acá caemos, entonces decimos, bueno, si sacamos una muestra, ¿sí?, de una determinada cantidad de botellas y tenemos el estadístico, la pregunta sería, bueno, pues yo le puedo decir al fabricante, bueno, el promedio de la población es 1,98. Y caemos que no, digamos, caímos en que no, porque esta muestra, este valor de muestra, puede o no ser igual a esta media que tengo yo acá, ¿sí? A esta media real, ¿no es cierto? No la deseada, la real. Es más, si yo saco otra muestra del mismo tamaño, ¿sí?, otra muestra, voy a la línea de producción y muestreo, o va otra persona, ¿no es cierto? Va otra persona y saca otras 50 botellas, digamos, esta es muestra 1, hay otra muestra del mismo tamaño, y es muy probable que eh, si sacamos otra muestra, la media de líquido contenido en estas 50 botellas puede ser 2,05. ¿Sí? Y si seguimos el análisis, podemos ver que si seguimos sacando la misma cantidad de botellas, pero con otra muestra, digamos, las medias van a ir cambiando muestra a muestra. En definitiva, no sé, caemos en cuenta de que la media muestral, ¿sí?, las medias muestrales, si nosotros pudiéramos, supongamos, y acá hay que hacer una abstracción matemática, ¿sí?, si nosotros pudiéramos de una población obtener todas las muestras posibles de un determinado tamaño, es decir, yo digo, saco 50 botellas, pero bueno, yo quiero obtener todas las combinaciones de botellas posibles de tamaño 50, ¿sí?, y les calculo la media, ¿sí? Cosa que es imposible realizarlo en la realidad, pero supongamos que se pudiera hacer eso. Entonces obtendríamos un conjunto de valores de medias muestrales que sería, ¿cierto?, los valores posibles que podría tomar esa media, por lo que caemos en cuenta en que las medias de muestra es una variable aleatoria, ¿sí? Así como nosotros teníamos, ¿se acuerdan que cuando analizábamos, decíamos, ¿qué valores posibles puede tomar X? Y decíamos, bueno, X puede ser 0, 1, 2, 3, hasta tal valor. Bueno, y si teníamos todos los valores posibles, eso nos llevaba a armar una distribución de probabilidades completa. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Si nosotros pudiéramos, o sea, obviamente no va a pasar en la realidad, pero si pensáramos en abstracto, se podría decir que el estadístico X barra o la media de muestra, como va variando, ¿cierto?, de muestra en muestra, y yo puedo obtener una definición completa, ¿sí?, en teoría, entonces vamos a terminar diciendo que esto es una variable aleatoria. Ahora, si la variable X barra es una variable aleatoria, quiere decir que puede llegar,
es susceptible de todo el análisis que venimos haciendo con la variable x. ¿Sí? Nosotros hasta el momento, ¿no es cierto?, venimos trabajando con la variable x, que es una variable aleatoria, y decimos, bueno, x se puede distribuir binomial, se puede distribuir este, geométrica, hipergeométrica, normal, y si nosotros sabíamos cuál era la distribución, podíamos calcular las probabilidades a cualquier valor, ¿sí? Podemos hacer cálculo de cualquier probabilidad relacionada con esa variable x. Entonces quiere decir que con el tema de las medias va a pasar lo mismo, ¿sí? Es una variable aleatoria, entonces va a ser susceptible de tener una distribución, y sobre todo va a ser susceptible de tener la esperanza, una esperanza, digamos, esperanza de x barra, y una varianza de x barra. ¿Sí? Entonces fíjense, la esperanza, la definición de esperanza de x barra, acordémonos y remitámonos a la esperanza de x. La esperanza de x era igual al promedio, ¿no es cierto? Decíamos, la esperanza era un concepto idéntico al de promedio. Básicamente es el promedio. Entonces acá lo que estoy diciendo es que en vez de buscar el promedio de una variable, voy a buscar el promedio de las medias. O sea, esto va a ser la media de las medias. Es decir, yo lo que estoy buscando acá es decir, ¿qué valor encontraré si yo hago el promedio de todas las medias posibles, de todas las muestras posibles de un determinado tamaño? ¿Qué media encontraremos? ¿Cuál será el promedio? Y si nosotros aplicamos acá una definición que yo la tengo por acá, una demostración, y se las voy a decir, se las voy a mostrar. Vamos a ver acá, aquí estamos, se las muestro para que no se las pide el práctico, pero me parece que es útil verla. Me parece que les va a simplificar. Fíjense, si yo quiero calcular el promedio, ¿no es cierto? Esperanza de x barra, yo haría la esperanza, y bueno, según la definición de la media, es sumatoria de x subir sobre n. ¿Sí? Si yo agarro, saco 1 sobre n al costado, si saco la constante para afuera, me queda esperanza de la sumatoria de x, meto la esperanza dentro por propiedad, me queda x, la esperanza de x1 más la esperanza de x2 más la esperanza hasta x sub n. Esto serían n veces la esperanza de x. Y en definitiva, fíjense que acá lo que hago es simplificar la n y me queda esperanza de x, o sea, mu. En definitiva, lo que estoy diciendo es que la esperanza de x barra va a ser igual al parámetro. ¿Sí? Y esto es algo este, muy eh, interesante, ¿no? Porque se acuerdan que nosotros decíamos que nosotros no sabíamos este valor de mu de la población, pero si le sacamos el promedio a todas las medias de todas las muestras, vamos a llegar a ese valor. ¿Sí? La media de las medias muestrales va a ser igual al parámetro mu. Y esto es una propiedad matemática que va a ser muy utilizada. Ahora, vamos al caso de la varianza, ¿no? Vamos a ver cómo es el funcionamiento de la varianza. Ya les borro todo, si no... Yo matemáticamente, y esto es sencillo, por eso se lo muestro, porque no tiene mucha vuelta matemática, y es para que nos quedemos tranquilos de dónde viene. La varianza de x barra será la varianza, bueno, acá reemplazo en vez de x barra como la fórmula. Como esto es un valor elevado al cuadrado, yo saco la constante elevada al cuadrado. ¿Sí? Saco la constante elevada al cuadrado, y después distribuyo la varianza dentro de la sumatoria. Me va a quedar varianza de x1 más varianza de x2 hasta varianza de x sub n. Esos son n veces la varianza, perdón. Y acá simplifico n de arriba con una de las n de abajo y me queda que la varianza de x barra, o sea, la dispersión de las medias muestrales va a ser este valor, ¿sí? Que vendría a ser la varianza de la población, que es la varianza de toda la población entera, dividido n. ¿Sí? Y de acá podemos ver ciertas características de esta misma fórmula, ¿no? ¿Por qué?
Porque yo acá estoy diciendo que la dispersión de las medias de muestra que yo obtenga en la población, ¿sí?, va a estar relacionado con el tamaño de las muestras que yo obtengo, ¿sí?, o que yo saque, ¿sí? ¿Y cuál va a ser esa relación? Que a medida que n aumente, y a medida que yo vaya agrandando el número de muestras, este cociente va a disminuir. ¿Sí? Es decir, la varianza, la dispersión que tienen las medias va a disminuir. O sea, si yo aumento el tamaño de la muestra, la variación de las medias, de esas medias muestrales, va a ir en disminución. ¿Sí? Que eso ya vamos a ver más adelante, y se va a llamar ley de grandes números. Pero surge del mismo análisis de este cociente, ¿sí?, de esta expresión que llegamos acá. Entonces, acá vamos a decir, la varianza va a ser la varianza de la población dividido n. Y si queremos extender el análisis, entonces va a ser el desvío de x barra, va a ser la raíz de esta expresión. Raíz de todo esto me va a quedar desvío sobre raíz de n. ¿Sí? Se lo puede expresar de esta forma. Entonces, nosotros vamos a tener que esta nueva variable aleatoria que nos apareció ahora, de este razonamiento que hicimos acá, esta nueva variable va a tener una media igual al parámetro mu y una varianza o un desvío igual al desvío de la población dividido la raíz de la cantidad de elementos que saca. O sea, va a estar relacionado directamente con los elementos que yo obtenga en la muestra, o sea, la cantidad de elementos, ¿sí? Entonces ahora la pregunta, una vez que que vimos que matemáticamente yo puedo llegar a obtener estos indicadores, son como indicadores ya más genéricos de esta variable, de esta nueva variable x barra. Entonces la pregunta va a ser, bueno, si yo tengo ya un vistazo de cómo es, digamos, una tendencia central y la dispersión de esta variable, entonces ¿cómo podría yo hacer para ver esto, ¿no es cierto? Para llegar a ver esta parte, ¿cómo se distribuirá? O sea, ¿qué distribución sigue? O sea, ¿cuál es el modelo que yo puedo utilizar para calcular las probabilidades eh, de que tome cierto valor este X bar? ¿Sí? O sea, bueno, en el sentido de que yo quisiera, por ejemplo, averiguar, por ejemplo, si yo saco una muestra de 50 de esta población, ¿no es cierto? Si yo voy y saco otra muestra de 50, ¿cierto?, por acá, n sub, qué sé yo, una muestra, la décima muestra de 50, yo nos podríamos poner a pensar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la media de esa muestra que yo voy a sacar sea igual a algún valor, sea mayor o sea menor, ¿sí? Sea igual o mayor, y acá vamos a tener en cuenta que esto, este, supongamos que sea igual a 1,95. Entonces yo podría calcular esto y bueno, lo que habría que hacer es verificar si esta variable sigue alguna distribución para usar un modelo, ¿no? De ahí es que aparecen dos conceptos clave, que es la teoría central del límite, o teoría del límite central. Cualquiera de las dos expresiones va a ser utilizada en los libros, en la misma, que me va a decir, esta teoría, digamos, la descubrieron los matemáticos, se dieron cuenta de cómo a través de un análisis, obviamente matemático, y está referida a la media, ¿sí?, a la media de la población. Dice que básicamente si la distribución de una población, de la población,
fuera desconocida, o sea, yo no tengo nociones de cómo se distribuye acá la población, dice, básicamente X, que es la variable poblacional, no las muestras, sino la variable de la población, acá. No conozco cómo se distribuye, entonces yo voy a poder decir que la media se distribuye de manera aproximadamente normal cuando n tiende a infinito. Eso es lo que dice el teorema central del límite. Es decir, el teorema central del límite me dice, si yo no conozco nada de la población y yo quiero conocer esta distribución, quiero saber esta distribución de acá, cómo se distribuyen mis medias muestrales, entonces me dice, esa distribución va a seguir un modelo normal, con lo cual me facilita la vida, ¿no es cierto? Siempre y cuando n sea muy grande. A medida que n tiende a, o sea, se lee, a medida que el tamaño de muestra empieza a agrandarse, esto se va a distribuir cada vez más normal, ¿no? Más exactamente normal. ¿Sí? ¿Cuándo es, decíamos, una muestra lo suficientemente grande en estos casos? Y acá hay, como decíamos la vez pasada, ahí los autores son digamos, disímiles, no se ponen muy de acuerdo en esto, pero nosotros tomamos el criterio que nos da Berenson, que dice que una muestra es grande cuando n es mayor o igual a 30 elementos. O sea que si yo obtengo más de 30 elementos de muestra, ya podría trabajar con la distribución normal para poder calcular probabilidades respecto a los valores de las medias muestrales. ¿Sí? De la media muestral. Entonces, eso si yo no conozco, ¿no es cierto? Si yo no conociera nada de la población. Ya sé que tengo que sacar una muestra grande para poder trabajar con normas. Ahora, si la población, este sería un caso. Otro. Si yo supiera que la población se distribuye normal, ¿sí? Entonces esa distribución normal automáticamente digamos, se traslada a la distribución de las medias muestrales. Y ahí también se me allana el camino. Fíjense que siempre termino tratando de llegar a un modelo normal. Por eso es la importancia del modelo normal también, trabajar con el modelo normal, ¿no? Entonces, acá tengo, digamos, dos formas de trabajar con las probabilidades, ¿no es cierto? Con algún tipo de condición. O conozco la distribución de la población, o saco muestra grande, para poder trabajar con normal. ¿Sí? Son las dos caminos que me propone, ¿no es cierto?, para poder hacer los cálculos. Ahora, si yo digo que X barra se distribuye normal, evidentemente le tengo que dar los dos parámetros, ¿no es cierto? O sea, X barra se va a distribuir normal, con media de X barra o esperanza de X barra, vamos a ver acá, son conceptos similares, igual a mu de X, ¿sí? Lo que demostramos acá arriba. Y varianza de X barra igual a varianza poblacional sobre N, lo que demostramos acá. ¿Sí? ¿Sí? Ya tengo los parámetros. Si quieren, lo que podemos hacer acá, en vez de varianza, le ponemos el desvío, ¿no? Para ser más consistente, para trabajar con medio y desvío. Acá va a ser desvío sobre raíz de N. De ambas formas es lo mismo, no se lo plantea igual. Entonces acá ya nos queda, digamos, resuelta la preguntita esta que decíamos nosotros, bueno, pero ¿cómo hago para trabajar con calcular probabilidades de las medias muestrales? Ahora bien, una vez que yo conozco esto ya, puedo trabajar y calcular todas las probabilidades que yo tengo de obtener ciertos valores de medio. ¿Para qué me va a servir eso? Y bueno, lo vamos a ver la clase que viene, el objetivo. Pero primero vamos a trabajar un poquito calculando probabilidades, pero imagínense, ¿no?
Entonces, si yo pudiera, acá lo que lo que me viene a la estadística es poder calcular cuál es la probabilidad de que la media de una muestra tenga cierto valor, ¿sí? Con lo cual me va a marcar algo muy importante. Me voy a dar cuenta que si yo tengo una determinada población, voy a tener valores de media que son más probables que otros, ¿sí? Y eso me va a llevar a poder hablar o a realizar una estimación. La estimación, que hemos dicho, el objetivo detrás de todo esto es estimar este valor de acá, el parámetro de la población, ese es el objetivo. Yo quiero saber, más o menos, o de alguna manera, estimar este valor que yo no lo puedo saber porque es una población muy grande o es muy costoso, o me va a llevar mucho tiempo, o que es imposible poder calcularlo exactamente, ¿tá? Bueno, vamos con eso, vamos a el práctico, vamos a ver cómo trabajamos. Y acá básicamente lo que va a hacer es, como ven acá, básicamente lo que vamos a tener que hacer es trabajar con el modelo normal, no es nada más raro que eso, ¿sí? Con algunas características, pero va a ser eso. Vamos al práctico, vamos. Práctica 8, muestreo de poblaciones y estimación. Dice, el precio medio de venta de las viviendas nuevas fue en una ciudad de 115.000 pesos durante un año. La desviación típica o desviación estándar poblacional fue de 25.000 pesos. Acá, en este tipo de ejercicios, ¿sí? Nos vamos a tener que acostumbrar a diferenciar si estamos hablando de un parámetro de población, es decir, si estamos hablando de un valor que yo tomé, que yo obtuve a partir de los datos de la población, de los datos que yo tengo que se obtuvieron de una muestra, ¿sí? O sea, yo tengo que saber que en la población está hablando de X, ¿sí? La variable es X, y si estoy hablando de muestras, de medias muestrales, la variable es X barra, ¿tá? Eso vamos a tener que ir, digamos, puliendo, digamos, para poder razonarlo mejor. Dice la desviación, acá fíjense, acá ya me marca que estos 25 es desviación poblacional, porque podría también ser la desviación de la muestra. En este caso me dice que es una desviación poblacional, ¿sí? Dice, se extrajo, y después me dice, se extrajo una muestra. Fíjense acá arriba, perdón que no siga, pero quiero detenerme acá. El precio medio de venta de las viviendas nuevas en una ciudad, ¿sí? El precio medio, estamos hablando de MU, la media, fue de 115.000. ¿Por qué MU? Porque esto me está diciendo es de la población, y de todas las viviendas de una ciudad. Estamos hablando de datos poblacionales, parámetros poblacionales, ¿sí? Ahora me dice, se extrajo una muestra, y ahora me dice, bueno, vamos a hablar ahora de una muestra, de 100 operaciones. Acá me da el N, ¿cierto? Este es tamaño de muestra. Y me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral de los precios de venta fuera de más de 110.000 pesos? ¿Tá? Entonces, fíjense que lo que me pregunta es, lo que quiere saber, y si yo extraje una muestra de 100, y me pregunto, antes de calcular la media de esa muestra, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral fuera de más de 110.000? ¿Tá? Lo planteamos acá. Entonces yo tengo una población, dice X se distribuye, perdón, no, una población con media, ¿sí? Con media igual a 115.000, y desvío igual a 25.000. Esperen que me acomodo con un poquito. Bien. Estos son datos poblacionales. Yo, si quieren, podemos hacer esta es mi población. De esta población, yo saco una muestra de 100 elementos. 100 en este caso, los elementos son viviendas, ¿no? Acá no hemos definido la variable, vamos a definir la X son precios
de venta de vivienda. Entonces, yo saqué 100 viviendas para ver los precios de venta. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál, vamos a poner abajo, cuál es la probabilidad, me dice, de que la media de esa muestra de 100 sea, dice, mayor a 110.000? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero, lo primero que tenemos que hacer es, para calcular esta probabilidad, yo tengo que saber la distribución, ¿sí? Cómo se distribuye. En este caso, ¿cómo se distribuye? ¿Puedo trabajar con normal? Bueno, según el teorema del límite central, si yo tengo una muestra mayor a 30, entonces sí puedo, ¿sí? Esto está bien, esto es normal. Entonces vamos a trabajar con normal, pero ¿por qué? Porque tengo una muestra grande. Eso es muy importante, digamos, preguntarse, ¿no? Antes de hacer un cálculo, preguntarse por qué hago de alguna manera el cálculo. En este caso voy a justificar el modelo que uso por el teorema del central del límite, porque tengo una muestra de tamaño grande. Una vez que yo sé qué distribución usar, ya es más fácil, porque yo tengo, esto es normal, entonces, ¿qué es lo que hacemos normal? Y bueno, vamos a estandarizar, ¿de acuerdo? Lo primero que es llevar esta variable x barra, vamos a llevarla a variable z. ¿Sí? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estandarizamos? Nosotros teníamos que cuando trabajábamos con la variable poblacional x, yo estandarizaba haciendo x menos mu dividido desvío. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa era la fórmula, una manera que estandarizaba. Bueno, ahora voy a seguir trabajando con el mismo concepto. Entonces yo para trabajar acá con z, en vez de x, ahora tengo x barra, es decir, ya no trabajo con la población, sino trabajamos con las medias de muestra. En vez de x pongo x barra. En vez de mu, acá sería mu de x, acá voy a hacer mu, pero de x barra. Y abajo me quedaría, en vez de desvío de x, desvío de x barra. Es simplemente reemplazar los conceptos, ¿no? De media y de desvío. Entonces, básicamente, ¿cómo va a quedar? X barra menos. La media de x barra, ya hemos demostrado arriba que es la media de x, de este mismo valor. Así que va a quedar mu. Y el desvío de x barra ya hemos demostrado que va a ser igual al desvío de la población sobre la raíz de n. ¿Sí? Entonces me va a quedar, esta va a ser la fórmula que yo voy a usar para estandarizar, ¿no es cierto? Si es que yo quiero calcular probabilidad de ocurrencia de las medias de muestra. Entonces, volvamos acá. ¿Cómo me quedaría? Bueno, acá sería. Acá lo que tendría que hacer es reemplazar x barra por z para estandarizar mayor a algo. ¿No? Tengo que estandarizar este valor. ¿Cómo estandarizo ese valor? Haciendo 110.000 menos la media de la población, que son 115.000, y dividido desvío de x barra, que es el desvío de la población, que es 25.000, sobre raíz de n, en este caso n es 100, raíz de 100. Eso sería la forma de estandarizar. En definitiva, esto me quedaría, la probabilidad de obtener un z mayor, según lo que yo saco, es menos 2. Esto me da menos 2. Y bueno, y esto, una vez que yo tengo esto, ya es el mismo análisis que hacíamos en el práctico anterior. Yo voy a graficar. ¿Recuerdan que siempre decíamos, vamos a graficar para ver el área? ¿Cuál es el área que me está pidiendo? Graficamos los niveles de z.
Entonces acá en Z tengo 0, 1, 2 y 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Y acá me dice la probabilidad de que Z sea mayor a menos 2. ¿Sí? Este es menos 1, menos 2 y menos 3, 1, 2 y 3. Entonces acá me quedaría, vamos al verde, mayor a menos 2, sería desde menos 2, digamos, todo está en adelante. Sería toda esta área, calcular a qué equivale. ¿Y esto cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? Vamos a repasar tranquilamente, así de paso repasamos. La tabla me partía esto en dos, ¿no es cierto? Y me daba la probabilidad desde acá hacia adelante. O sea que acá, como tengo toda la mitad de la curva derecha, ¿sí? Toda esta área la tengo incluida, acuérdense que esto va hasta infinito. Entonces esto va a ser 0,5, 0,5 de área. Y esta parte de acá, toda esta parte de área, ¿cierto? Tengo que calcularla con la tabla, que sería calcular de 0 a 2, es decir, tengo que encontrar el área equivalente de la derecha, que va a ser de 0, si tengo de menos 2 a 0 acá, hagan de cuenta, repito, doblamos esto para allá, me va a quedar de 0 a 2, y eso lo tengo acá, la tabla de estadística, vamos a la tabla, buscamos el valor 2, entramos acá por 2.0, y segundo decimal 00, y es 0,47,725. 0,47, perdón, 0,47,725. Se acá va a ser, esto va a ser 0,47,725. En definitiva, la suma de las dos áreas va a ser la suma de estas dos. Esto más esto más, bueno, vamos a borrar acá, parecen por, más. O sea que básicamente lo que encontramos es decir, esto va a ser igual. Si quieren lo ponemos en notación de probabilidades. Desde menos 2 hasta 0, más de 0 hasta más infinito. ¿Sí? Esto es 0,5 y esto es 0,47725. En definitiva, esto me da 0,97725. Bien, entonces acá ya tenemos la probabilidad. Ahora hay que interpretar, ¿sí? Esta probabilidad de acá la tendríamos que interpretar bien, porque ¿qué estoy diciendo acá? Yo digo que hemos dicho, si sacamos una muestra de 100 elementos de esta población, ¿sí? Si sacamos una muestra de 100, la probabilidad de que el promedio de esta muestra sea mayor a 110.000 es de 0,97725. ¿Sí? Esta probabilidad va a ir referida al valor, ¿no es cierto?, de la media de muestra de una muestra de 100. ¿Sí? Es diferente, ¿no es cierto? Vale hacer una diferenciación acá. Si yo dijera esto, ¿no? Fíjense, ¿cuál es la diferencia si yo dijera la probabilidad de que X sea mayor a 110.000? ¿Qué estoy diciendo acá? Yo acá busco la probabilidad de que una vivienda en particular cueste más de 110.000 pesos. Una vivienda de la población, ¿no es cierto? Estoy trabajando con una vivienda de esta población acá, ¿no es cierto?, que tiene media 115 y desvío 25. Y acá yo estoy diciendo cuál es la probabilidad de que la media de una muestra de 100 sea mayor a 110. ¿Sí? Acá trabajo con los datos poblacionales, acá con la media de una muestra. ¿Tá? Es muy importante que se ubiquen en lo que estamos calculando. Obviamente no es
Son dos cosas totalmente distintas. Sigamos. Después dice, el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral de los precios de venta estuviera comprendida entre 113 y 117? Y bueno, sería hacer el mismo cálculo, ¿no? O sea, el mismo procedimiento, el mismo proceso. El inciso B me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la media de muestra, de esa muestra de 100 que yo saqué, esté entre 113.000 y 117.000? Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Estandarizar, ¿sí? Llevar esto a Z. ¿Cómo estandarizo? Y bueno, uso la fórmula de estandarización para el caso de la media. Sería 113.000 menos los 115 sobre 25.000 sobre 100. Eso a mí me da, según los cálculos que yo tengo, es menos 0,8 y acá 0,8 en términos de Z. Bueno, esto hay que graficarlo. Básicamente, si yo hago un gráfico acá para este caso, en términos de Z, esto sería 0, 1, 2 y 3, menos 1, menos 2 y menos 3, entre menos 0,8 y 0,8, o sea que estamos hablando de acá, menos 0,8 por ahí más o menos, hasta 0,8 más o menos por ahí. O sea que es un área que está, digamos, en el medio. Bueno, esto habría que ver cómo hacemos para calcularlo, pero básicamente, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, si yo tengo que la tabla me da desde la mitad para la derecha, ¿sí? Calculo esta parte y como sé que la otra es igual, yo voy a calcular esta parte con la tabla y la otra va a ser igual, entonces va a ser duplicar, ¿sí? Entonces básicamente a mí me queda 0, perdón, 0,28814 por 2, es decir, dos veces. Me da 0,57628. Resultado. Entonces, ¿cómo sería acá la interpretación? Bueno, si yo saco una muestra de 100, la probabilidad de que esa muestra tenga media entre 113.000 pesos y 117.000 pesos es de 0,57628. O sea que, fíjense lo que ya vamos concluyendo, ¿no? Digamos, dice, la probabilidad de que una media sea mayor a 110.000 es muy probable, 0,97. Que esté entre 113 y 117 es menos probable, ¿sí? O sea, hay menos áreas. Obviamente esta área es mucho más grande que esta, ¿sí? Pero más o menos lo que nos da una idea es de qué valores de media son más probables que otros dentro de esta población. Bien, sigamos, a ver qué más nos dice. Dice, inciso 6, dice, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral de los precios de venta estuviera entre 114 y 116? El mismo cálculo se lo dejo para ustedes. Y después dice, indique sin realizar los cálculos, dice, en cuál de los intervalos siguientes es más probable que se encuentre la media muestral de los precios de venta. Me da cuatro intervalos distintos, 113, 115, 115, 117, 114, 116, 116 y 118. ¿Tá? ¿Cuál es el análisis que deberíamos uno realizar si es que quisiera hacerlo, digamos, de manera, digamos, a ojo, ¿no? Y sería el siguiente, yo voy a tener una población, esta va a ser la X, ¿no? La población de elementos que yo tenga. Si se distribuye normal, ¿no es cierto? Va a tener
esta figura, ¿no? Puede ser X. En el medio de la curva va a estar la media de la variable X. Ahora, si yo empiezo a sacar muestras, ¿sí? Empiezo a sacar muestras, vamos a hacer las muestras de color rojo. Fíjense, por lógica, ¿no? X tiene una media y un desvío determinado, ¿sí? Ahora, la distribución de X barra, en este caso que también va a ser normal, si decimos que la población es normal, también va a ser normal la distribución de X barra, la media de X barra, decíamos, va a ser igual a mu. ¿Sí? O sea que vamos a compartir este punto. Entonces acá, este punto va a ser la media de las variables X barra. Va a ser la misma. Pero en el caso del desvío, el desvío de X barra, decíamos, no es igual al desvío de la población. ¿Sí? Va a ser igual al desvío, pero dividido algo, dividido raíz de n. Por lo tanto, decimos el desvío o la dispersión de la variable X barra, de las medias de todas las muestras de un determinado tamaño, va a ser menor que el desvío de la población, ¿sí? Menor. Si digo que la dispersión es menor, quiere decir que a medida que yo incremente el tamaño de n, la curva va a tener el mismo centro, pero va a ser con menor dispersión, o sea, va a ser más finita, ¿sí? Que la poblacional, ¿sí? Entonces, supongamos que esto sea una muestra de, supongamos, 50 elementos. Y esto va a ser X barra, lo rojo es la distribución de X barra. Ahora, si sigo aumentando el tamaño de muestra, quiere decir que voy a compartir el mismo punto central, pero va a ser más finita. O sea, no finita, sino concentrada, más leptocúrtica sería, ¿no? Supongo que este podría ser una muestra de 100. ¿Sí? O sea que las distribuciones muestrales, o la distribución de las medias muestrales, va a ser cada vez más concentrada alrededor de la media poblacional a medida que n, tamaño de la muestra, se vaya incrementando, ¿sí? Bueno, ¿para qué hacemos este análisis? Esto se llama, esta es la ley de los grandes números. Lo van a encontrar con ese nombre. Básicamente es el razonamiento. Pero ¿en qué nos ayuda esto? Y bueno, porque acá en el práctico me dan intervalos, ¿no? Entre 113 y 115, 115, 117, 114, 116, 116 y 118. Lo que podría hacer es graficarlo esto para darme cuenta qué área, ¿no es cierto?, es más grande que otra y así establecer, ¿no es cierto?, que, porque acá veamos en el mismo gráfico, esto sería, en la media, ¿no es cierto?, sería, ¿cuánto era? 115.000. Entonces acá vamos a tener 115.000, que va a ser el punto del medio, y yo puedo tener 116.000, y 100, ¿cuáles son las? A ver qué me dice. 113 y 115, 113 y 115. Voy a hacerlo, a ver, más chiquito, 115. Esto es, supongamos que 113, 113 a 115. 115 a 117, supongamos que sea acá. 16, 17. 114, 116. 106, habría que ir comparando 116, 118. Habría que ir comparando, más o menos a ojo, las áreas que podría llegar a ver en esos intervalos y tratar de verificar cuál es más probable que otro. Independientemente de eso, también se puede hacer cálculos para corroborar, ¿sí? Pero eso se los dejo para ustedes. Esto, digamos, más que nada hace a que nos demos cuenta que si yo trabajo con las medias de muestra, voy a tener una menor concentración en los datos y menor dispersión
que si estuviera trabajando con la distribución de la población. ¿Sí? Bien, eso se lo dejo para ustedes, ese análisis lo pueden realizar en la casa tranquilo. Ahora dice, inciso E, dice, suponga que una vez realizados estos cálculos, un amigo le dijera que es casi seguro, dice que la distribución poblacional de los precios de venta de esta nueva ciudad, de esta ciudad, perdón, dice, no sea normal. Dice, la población X es seguro que no se distribuye normal. Dice, ¿qué respondería? Es decir, como diciendo, nosotros acá ya hemos calculado, hicimos estos cálculos acá, bajo el supuesto y bajo la convicción de que X barra se distribuye normal. ¿Sí? Esto es el supuesto teórico de todo esto que yo tengo acá abajo. ¿Tá? Ahora pero me dice, ¿sobre la base de qué hicimos este supuesto? Si la población me dice X, esta X, no se distribuye normal, no es normal. Entonces lo que podríamos contestar es decir, bueno, si bien la población no se distribuye normal, nosotros usamos la distribución normal porque funciona y es aplicable el teorema del límite central. Es decir, tengo muestra grande, mayor a 30. ¿Sí? Entonces, el hecho de tener una muestra de 100 hace de que yo pueda utilizar normal. ¿Qué pasaría si n fuera menor a 30? Ahí sí, si n es menor a 30 y yo no estaría seguro, puedo asegurar que x no es normal, entonces estos cálculos que hicimos acá no estarían bien hechos. ¿Sí? O sea, lo podríamos haber realizado, pero no estarían, las probabilidades no tendrían fundamento teórico. ¿Ya? Bien. Y habría que usar alguna otra herramienta, ¿sí? Otra herramienta estadística, que por lo general tiende a que nos manda, digamos, a utilizar el teorema de Chebyshev. ¿Sí? Pero eso no sé si lo vamos a ver acá. Bueno, sigamos. Dice, el ejercicio 2, dice, se ha tomado una muestra simple al azar de 16, perdón, de 16 directivos de empresas de una gran ciudad para estimar el tiempo medio que tardan diariamente en desplazarse al trabajo. Entonces acá dice, ya me está diciendo, tomé una muestra, hay una muestra de 16, me dice el tamaño de la muestra, y me dice que la X es el tiempo que tardan diariamente en desplazarse. O sea, X es tiempo. ¿Sí? Suponga que el tiempo poblacional, ahora me habla de la población, sigue una distribución normal, perfecto. Me está diciendo, X es normal. Con lo cual, ¿por qué me sirve a mí? Porque yo ya de acá disparo con la distribución normal también para calcular, ¿no es cierto?, las medias de muestra, la probabilidad respecto a las medias de muestra. Por eso, esta población normal tiene media de 87, esto es mu de la población, mu de X, y una desviación estándar de 22. Desvío de la población, 22. ¿Sí? Me da todos esos datos. Fíjense que acá, detalle, si no me dijera que la distribución es normal, ¿no es cierto?, el tamaño de la muestra no me da para usar el teorema del límite central. Acá el teorema del límite central no funciona, porque es menor a 30. O sea que acá sí o sí, si fuera, si fuera que no me dicen que se distribuye normal, no me quedaría otra, o que suponer, ¿no es cierto?, trabajar con algún supuesto, este, de alguna manera de decir, bueno, yo supongo que se distribuye normal por eso, y si no, no me queda otra chance para hacer el cálculo. ¿Sí? Por el momento, obviamente después, en estadística 2 se estudian un montón de herramientas para ese caso, pero hasta donde nosotros sabemos, digamos, nos paramos ahí. Si no hay muestra grande, no sé la distribución,
nos paramos porque el cálculo que hagamos estaría mal. Entonces me dice, ¿cuál es el error típico, también denominado error estándar, de la media muestral de los tiempos de desplazamiento? Bueno, ya sabemos eso, ¿no? Está pidiendo el error, la desvío estándar de la media, que ya sabemos que es igual al desvío de la población dividido raíz de n. En este caso será desvío de población, son los 22, sobre la raíz de n, que n es 16. ¿Cuál es la...? Bueno, esto habrá que calcularlo, se lo necesitaría para ustedes. Lo calculamos y ya está. ¿Cuál es la probabilidad de que la media sea de menos de 100? Me está pidiendo la probabilidad de que x barra sea menor a 100. Bueno, y acá trabajamos exactamente de la misma manera que hicimos hace rato. Como ya sabemos que x barra se distribuye normal, ya podemos usar el modelo normal, es decir, voy a estandarizar y después voy a la tabla. O sea que es básicamente entonces el mismo procedimiento de una normal. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la media sea más de 80? Entre 85 y 95. Y acá fíjense, una vez que hice esos cálculos, me dice suponga que se toma una segunda muestra independiente, es decir, nada que ver con la primera de 16. Pero nada más que dice que tengo 50 directivos. En vez de 16 tengo 50. Y me dice, indique sin realizar los cálculos, si las probabilidades de los apartados B, C y D serían mayores, menores o iguales que en el caso de la primera muestra. Ilustre sus respuestas gráficamente. Bueno, ¿qué análisis habría que hacer? El mismo análisis que hice acá. Este sería la ilustración gráfica, nada más que en vez de n50 y n100 sería n16 y n50. Pues yo hice un incremento de n. Y respecto de las probabilidades, bueno, analizar qué pasaría con las áreas acá. Evidentemente, si yo trabajo con un n más grande, voy a tener acá una curva más finita, con lo cual el área se va a ir comprimiendo cada vez más, ¿sí? O sea que yo voy a obtener mayores áreas que en una distribución de menos elementos. ¿Tá? O sea, va para que analicemos básicamente la ley de grandes números. De todas formas, independientemente de eso, este, sería recomendable, ¿no es cierto?, acá hacer los cálculos, es decir, por ejemplo, este cálculo de probabilidad de que x barra que sea menos de 100, hacerlo, pero tomando n igual a 50. ¿Dónde me va a cambiar? En la estandarización. ¿Se acuerdan que yo cuando estandarizo hago x barra menos mu dividido desvío sobre raíz de n? Entonces acá, ahí me va a ir cambiando si yo cambio la n. Si yo la aumento, esto se hace más chico, por lo tanto aquello se hace más grande, y bueno, hay una consecuencia, digamos, gráfica y en probabilidades también. Por eso estaría bueno que lo razonen ustedes en el papel, ¿no? A ver qué consecuencias trae. Obviamente acompañándose de este gráfico para tratar de ir relacionándolo también de manera visual. Bien. Vamos al 3. Dice, en un curso de economía hay 250 estudiantes. Bien, este primer dato ya vamos a ver que me hace cambiar bastante, o no bastante, pero un detalle en el cálculo. Este 250, lo marco y después lo seguimos, lo vemos, ¿sí? Dice, se pide a cada miembro de una muestra aleatoria de 50, se saca una muestra de 50, esto es n chiquita, que estime la cantidad de tiempo que ha dedicado a hacer los ejercicios que propuso el profesor la semana pasada. Suponga que la desviación típica poblacional es de 30 minutos. O sea, acá dice que el desvío de x es igual a 30. Y me pide, ¿cuál es la probabilidad de que la media sea más de 2,5 minutos superior a la media poblacional? Bueno,
Veamos qué podemos hacer. Primero, este dato que me da acá vendría a ser mi valor, la cantidad de elementos que yo tengo en la población, ¿sí? Porque me dice, en un curso de economía hay 250 estudiantes, no hay más, ¿sí? O sea que yo tengo una población de 250. Ahora, de esa población, saco una muestra aleatoria de 50. 250 y 250. El desvío poblacional es de 30 y me pide que calcule una probabilidad respecto de la media de muestra, de esta media de muestra de 50. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo trabajaríamos? Este sería el ejercicio 3. Tengo n, me da un n 250. Esto lo que hace este n 250 es decirme la población es finita. No estoy trabajando con una población infinita, sino que es finita. Saco 50 y desvío de x de 30. Y me pregunto, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral de esta muestra de 50, dice, sea mayor dice, de 2,5 minutos superior a la media poblacional? Sería 2,5 superior a la media, sería mu más 2,5. Me complica un poco el cálculo por el tema de que no me dice exactamente el valor, ¿no? Pero me lo referencia a la media poblacional. Que esta media poblacional, fíjense ustedes que no la tengo acá. O sea, no me da el dato. Ya vamos a ver por qué no me lo da. Pero bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo hacemos? Si yo quisiera trabajar con esto, primero, eh, como decíamos, para calcular esta media, en un segundo que me acomodo acá, para calcular, perdón, este valor, decíamos, yo me tengo que preguntar, bueno, ¿cómo hago este cálculo de probabilidades? ¿Qué modelo uso? ¿Sí? ¿Qué modelo usamos? Entonces, la pregunta es, ¿X sigue alguna distribución? ¿Qué me dicen ustedes? X barra, perdón. ¿Qué distribución usamos ahí? ¿Y por qué? ¿Alguien que me, alguien que me demuestre que no se han dormido todavía? Profe, ¿puede ser que sea normal por lo de la teoría del límite central? Por lo que n es grande, es más de 30. Correcto, perfecto. ¿Sí? Tengo muestra grande, mayor a 30, por lo tanto, el teorema central del límite es aplicable, entonces eso me lleva a que esto pueda usar el modelo. Perfecto, normal. Una vez que ya determino qué modelo, bueno, listo, eso fue lo más difícil, vamos, apliquemos normal. Ya sabemos que hay que estandarizar z mayor, y acá sería, esta es mi variable que yo tengo que estandarizar, me quedaría mu más 2,5 a esta variable, que tengo que restar mu, ¿cierto? La media, y ahí fíjense que ya se me va mu, y dividirlo por el desvío de x barra, que vendría a ser desvío de x sobre la raíz de n.
Si reemplazamos, me quedaría el desvío de x por la raíz de n, me queda en 30, n serían 50, mu se me va, más menos, y en definitiva esto me quedaría 2,5 por dividido la raíz. Fíjense que ahí pero acá hay un pequeña observación, fíjense, antes de avanzar, esta parte de abajo. Esta parte de abajo, decíamos, esta parte sería el desvío de x bar, ¿sí? Que nosotros decimos que es desvío de x sobre la raíz de n. ¿Sí? Ahora, el hecho de que yo tenga población finita, esto también es otra cosa que nos va a influir acá, por eso es que nos dan el n grande, digamos, para darnos cuenta que es una población finita, hace que sea aplicable, y acá recordemos, el factor de corrección de poblaciones finitas, que lo vimos al concepto cuando vimos la distribución hipergeométrica, ¿se acuerdan? Pero, ¿qué era lo que hacía este factor? Bueno, corregía las probabilidades, ¿sí? Corregía las probabilidades porque al yo tener una distribución, perdón, al yo tener una población finita, el hecho de que yo vaya sacando elementos de esa población va a hacer que la probabilidad de que saque el segundo elemento, digamos, vaya cambiando entre muestreo, digamos, entre elementos, entre observaciones que yo haga, va a ir cambiando. Entonces esto, lo que hace este factor es corregir ese cambio entre distribución, entre probabilidades, perdón, ¿sí? Ese factor, ¿dónde se aplica? Siempre multiplicando en el desvío de acá. ¿Se acuerdan que el factor era n menos n dividido n menos 1? Este es un detalle, ¿entiendes? Un detalle en el caso de ser desvío, ya esto va bajo raíz. Es un detalle matemático, digamos, pero que hay que cumplirlo, digamos. Es digamos, una cuestión teórica que en el cálculo va a influir. Influye en el valor, casi no va a influir mucho, o sea, no vamos a obtener muy distinto el valor del desvío, pero teóricamente, en teoría sí, sí corresponde utilizarlo. Entonces acá vamos a sacar esto para ponerlo bien. Entonces acá vamos a decir, esto es 30 sobre raíz de 50. Pero le tendré que multiplicar la raíz de n grande 250 menos n chiquita 50 sobre n grande 250 menos 1. Es digamos, un detalle matemático, pero que corresponde teóricamente, ¿sí? En teoría corresponde. Entonces me quedaría de esta manera. ¿Está? O sea, básicamente, entonces, ¿qué es lo que deberían tener en cuenta ustedes? Si yo conozco el tamaño de mi población, eso significa que es una población finita, enumerable, y yo sé cuántos elementos hay, y significa que hay que usar este factor, donde multiplicándolo en el cálculo del desvío. ¿Sí? Conclusión, y eso rige para todos los casos en donde tengamos ese tipo de datos. ¿Sí? Bien. A ver, si yo tengo el resultado acá. Bueno, a mí esto me da probabilidad de que z sea mayor a 0,66. De todas formas, contrólenlo ustedes.
Y una vez que hago el cálculo y grafico, me da 0,2554. ¿Sí? Bien, o sea, no tiene más dificultad que eso. O sea, acá, en el- en la forma del cálculo, digamos, se sigue respetando la misma metodología que venimos viendo. En el cálculo del inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea más de 5 minutos inferior a la media poblacional? Bueno, sería el mismo razonamiento, nada más que cambiándole el signo, ¿no? O sea que es bastante sencillo, no hay más nada que eso. Y el inciso 6, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral difiere más de 10 minutos de la media poblacional? Seguimos lo mismo. O sea que estos tres también serían hacer el mismo cálculo, bueno, parecido, ¿no? Adaptado a lo que me pide. Vamos al 4, a ver qué nos depara el 4. El 4 me dice, un gerente de un gran grupo de hospitales cree que el 30% de todos los pacientes genera facturas que se cobran con 2 meses de retraso como mínimo. Se toma una muestra aleatoria de 200 pacientes. ¿Cuál es el error típico de la proporción muestral? Proporción muestral. Bueno, y acá hay que ver un poquito, antes de empezar a analizar ese ejercicio, ver, vamos a agregar una página, un pequeño concepto, que es la proporción. ¿A qué llamamos proporción? La proporción va a ser un cálculo más que vamos a poder hacer con los datos de la muestra. Y así como lo sumamos y lo dividimos entre n para sacar la media, lo que puedo hacer es sacar la proporción o el porcentaje, ¿sí? Básicamente es lo mismo. ¿Cuándo voy a usar proporción? ¿O cuándo es útil? Cuando tengo datos que son categóricos. Datos categóricos. En definitiva, digamos, por ejemplo, un dato categórico sería una, en vez de datos vamos a poner variables, ¿sí? Vamos a que sea más claro. Para variable que sea categórica. 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 ¿Por qué digo que es así? Porque fíjense que ustedes, si yo tengo, por ejemplo, una variable que sea edad, ¿sí? Yo puedo calcular la media de edad. ¿No sé? Yo tengo una persona que tiene 5 años, otra que tiene 10 y otra que tiene 9. Entonces el promedio sumo y divido entre 3. ¿Sí? No tengo ningún problema. Ahora, si yo lo que tengo es nacionalidad, ¿sí? Mi variable nacionalidad, variable categórica, cualitativa, yo voy a tener argentino, este es peruano y este viene de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, yo acá no voy a poder calcular un promedio en sí, ¿no? Yo tengo una persona que es argentina, una peruana y una estadounidense. El promedio, diga, no se puede, no hay manera. ¿Por qué no hay manera? Porque la variable no es numérica, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con el cálculo de la proporción, ¿sí? Entonces yo voy a decir, yo tengo en proporción, que es el porcentaje, un argentino, la proporción de argentino va a ser 1 de 3. 1 en 3, o 1 sobre 3. Es decir, yo voy a decir que tengo 0,33, una proporción de 0,33 son argentinos. Un tercio, otros 0,33 son peruanos y otros 0,33 son estadounidenses. Capaz que, digamos, supongamos que si cambiáramos las cantidades, veríamos porcentajes acá o proporciones distintas, ¿sí? Entonces, básicamente, una proporción o la proporción la voy a utilizar cuando tengo una variable categórica.
Eh, por ahí se presta confusión el uso de la proporción, ¿por qué? Porque yo podría usar, digamos, a partir de una variable numérica, supongamos esta de acá, y yo podría transformar esta variable en categórica, ¿sí? ¿Cómo? Yo digo, bueno, de estas personas que están acá, que tengo 5 años, 10 y 9, la transformo en categórica, o sea, le doy categorías en realidad, digo, eh, las mayores, eh, las categorizo en dos partes, ¿sí? Digo, mayores a 5 años, supongamos, y menores a 5 años. O sea, yo le doy categoría. Entonces yo voy a tener, mayores a 5 tengo 2, y menores a 5 tengo uno, ¿sí? Entonces acá ya puedo decir, los mayores a 5 son 2 de 3 la proporción, ¿sí? 2 dividido 3, 0,66, o 0,67, ¿sí? Y un tercio menores a 5. Entonces yo acá lo que hice fue, calculo la proporción, ¿sí? Mis datos son, los originales son numéricos, pero yo hago una categorización después, ¿sí? Yo los categorizo, los pongo en dos categorías, ¿sí? Y de ahí puedo calcular proporción. Por ahí esto se presta a confusión porque a veces se calculan proporciones a partir de datos que son numéricos, pero no se tiene en cuenta de que se armaron categorías. O sea, hay que armar algún tipo de categoría para poder armar proporción, ¿sí? Calcular proporción. Bueno, esto entonces en cuanto al fundamento, ¿sí? Y cómo hacemos y por qué usamos proporción. Entonces vamos al práctico. Perdón, de vuelta acá. Y acá los voy a remitir al primer gráfico que yo tengo acá. El primero que tengo que es este, ¿sí? Y fíjense, nosotros habíamos hecho el análisis de que si yo sacaba todas las muestras posibles y analizamos para la media, pero supongamos que acá, digamos, la variable, ¿cierto? En vez de ser, como acá era X cantidad de litros que tenían las botellas, en vez de en vez de la variable cantidad de litros, yo me intereso en otra variable, que sea, supongamos, X es el color de las botellas, ¿sí? Entonces yo tengo botellas, supongo, del mismo, de los 2 litros, tengo las que vienen en promoción de color rojo. Las comunes que no están en promoción de color negro, ¿sí? Tengo otra categoría de gris que son con azúcar o sin azúcar, etcétera, ¿sí? El envase, digamos. Entonces, si a esta misma situación me centro en una variable que es categórica, yo podría agarrar y decir, bueno, saco una muestra y en vez de calcular la media, saco la proporción, digamos, de poner la proporción de rojos, ¿sí? De botellas rojas, entonces que están en promoción, supongamos. ¿Ya? Entonces yo tendría una proporción acá, supongo la proporción de una muestra, hay un 80% de rojas. De otra muestra, si saco otra muestra, voy a tener, evidentemente, otra proporción, porque son distintas los elementos que mostré, supongo que sean 75. Y así, ¿no es cierto? Evidentemente, estas proporciones muestrales, que acá le vamos a llamar P sub S, creo que le llamamos P sub S, sí, o sí, P sub S. El S viene del inglés, para que sepan, S es sample. Sample en inglés es muestra, ¿sí? Sería la proporción de la sample, de la muestra, una cosa así. Es para que se les quede, digamos, para que se les quede y ya sepan después. Entonces, ¿qué pasa? Estas proporciones muestrales van a tener una correspondiente proporción poblacional acá, P, ¿no es cierto? La proporción real, y el análisis va a ser exactamente el mismo. Es decir, yo
voy a querer estimar también este parámetro proporción de la población, pero a través de una muestra. Entonces, en primera instancia, la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que si saco una muestra de 50, la proporción de esa muestra sea igual, mayor, igual, lo que fuere, a algo? ¿Sí? ¿Puedo calcular esa probabilidad? Y bueno, ahí caemos en que tenemos que calcular o que saber el modelo, decíamos, ¿no? ¿Qué modelo usamos? Bueno, se demuestra, ¿no es cierto? En el caso de P sub S, y si buscamos la distribución de ese P sub S, primero, al tratarse de una proporción, estamos hablando de una situación que tiene unas características muy similares a una binomial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo ciertos elementos que cumplen con la característica que yo busco, por lo cual, o están dentro de la categoría que yo busco. Supongamos, acuérdense que acá, por ejemplo, decíamos los argentinos. 0,33 son los argentinos. Entonces, yo podría decir que 0,33 son argentinos y el resto no son argentinos. ¿Sí? Lo mismo acá. 0,67 son mayores a 5 años y el resto son menores a 5 años. O sea, no son mayores. Entonces siempre hay una dualidad, son dos resultados, digamos, como una binomial. En definitiva, la distribución original de P sub S va a ser binomial. ¿Sí? Binomial. Esta va a ser la distribución original, por naturaleza. ¿Sí? La que por naturaleza sea así. Y esto debido a que la variable a la cual yo trabajo, la variable tiene dos características. O cumple con la característica que yo busco o no lo cumple. Ahora bien, como decimos que esto siempre vamos a buscar nosotros en estadística, siempre vamos a buscar trabajar con normal. ¿Sí? A nosotros los estadísticos nos encanta que todo se distribuya normal. Porque, bueno, porque ya sabemos trabajar con normal, es un modelo muy práctico, o sea que, y ahora se acuerdan ustedes que cuando vimos binomial, teníamos una forma de calcular probabilidades binomiales a través del modelo normal, o sea, usando el normal. Esa forma era una aproximación. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo vamos a aproximar a través del modelo normal en, en todos los casos. ¿Sí? Entonces, en todos los casos que vamos a ver ahora, vamos a trabajar la distribución de P sub S como una aproximación con normal y obviamente se van a cumplir las condiciones para hacer esa aproximación. ¿Sí? Entonces, si decimos que P sub S se distribuye normal, bueno, vamos a trabajar con normal aproximándola, pero lo mismo vamos a usar el normal, tenemos que decir que la media de P sub S, o sea, la media, porque queremos saber la media para usar normal, va a ser igual a la proporción poblacional, o sea, el parámetro. Y el desvío de P sub S va a ser igual a P por 1 menos P, dice, dividido entre N. Y acá aparece de vuelta esa división entre N, lo que hace que a medida que aumentemos el tamaño de N, la dispersión sea menor. ¿Sí? Y eso no vaya a ser conveniente. ¿No? Y bueno, sabiendo esto, entonces, una vez que sabemos o cómo se distribuye o cómo la puedo aproximar por normal, ya es más fácil porque yo la voy a trabajar de esa forma. O sea, cualquier cálculo respecto de P sub S lo puedo calcular con el modelo. Y vamos a ver qué nos pide acá el práctico. Dice, un gerente de un gran grupo de hospitales y se cree que el 30% de todos los pacientes genera facturas que se cobran con 2 meses de retraso como mínimo. Acá me está diciendo que el 0,30 es la proporción de la población. ¿Sí? Ahora, acá la variable sería
facturas con 2 meses de retraso. ¿Sí? Facturas con 2 meses de retraso. Y si se toma una muestra aleatoria de 200 pacientes, me da N. Y me pide cuál es el error típico de la proporción muestral. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sería? Bueno, vamos a los datos. Tengo este es el ejercicio 4. Muestra de 200. Proporción poblacional 0,30. Vamos a trabajar con normalidad. Entonces acá dice, el desvío de P sub S, que me está preguntando ahí, va a ser igual a esta expresión. Entonces 0,30 por 1 menos 0,30 dividido n, que es 200. Y esto entre raíz, eso dentro de la raíz. Esto me da 0,0324. Entonces sería el inciso A. ¿Cuál es el error típico? El desvío. El inciso B dice, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea inferior a 0,25? Bueno, el análisis va a ser el mismo que hacíamos siempre, ¿no? Decimos el inciso B. ¿Qué me pregunta? Probabilidad de que la proporción de esta muestra de 200 que yo saqué sea, dice, inferior a 0,25. ¿Cómo hago? Como ya sé que esto se distribuye normal, usamos el modelo normal. Estandarizo. El tema va a ser cómo estandarizamos acá. Y bueno, seguimos con el mismo concepto de estandarización. En este caso voy a decir, yo lo que quiero estandarizar es el valor de proporción muestral, P sub S. ¿Qué le resto? La media, ¿no es cierto? La media de P sub S, decíamos que era P. Dividido, dice, lo tengo que dividir entre el desvío de P sub S. Y acá tenemos lo que está, aquí, ¿cómo calcular el desvío? Porque acá sería P sobre 1 menos P dividido entre N, todo raíz. Y estandarizamos de esa forma. ¿Sí? Entonces acá sería el 0,25 menos la proporción de la población, que acá tenemos el dato 0,30, todo eso dividido, este concepto de acá, ¿no es cierto? Que ya lo tenemos calculado, sería los 0,0324. Y bueno, esto me deja la probabilidad de que Z sea menor a, según yo, menos 1,54, y bueno, esto va, hagamos un gráfico y con la tabla lo vamos a calcular. Yo a eso lo tengo, para que controlemos, ¿no? 0,06178 según el cálculo que yo hice. Y de esa forma calculamos. O sea que la mecánica del cálculo es la misma. ¿Por qué? Porque trabajamos con el modelo normal. Lo único que me va a diferenciar es que estandarizo de otra manera. ¿Sí? Bien. El inciso B, bueno, el B, el C y el D me parece que son los mismos. A ver. El B, ¿cuál es la probabilidad de que la producción sea inferior a 0,25, superior a 0,33, entre 0,27 y 0,33? Exactamente lo mismo, ¿sí? Simplemente hacer el cálculo con esa mecánica. El ejercicio 5 también trata de proporciones, que se las voy a dejar para ustedes, pero les quiero hacer una aclaración en el ejercicio 5. En el ejercicio 5 dice, una fábrica tiene 438 obreros
de los cuales 239 están preocupados por las futuras prestaciones sanitarias. Y acá le falta un texto. Acá, por favor, completemos el texto. Yo se los dicto ahora, se los dejo acá en la grabación, bueno, se lo voy dictando. Dice, acá continúa, dice, se ha pedido a una muestra aleatoria de 80, porque me dice, tengo una muestra de 80, que estime la proporción poblacional preocupada, dice que estime la proporción poblacional preocupada por las futuras prestaciones sanitarias. O sea que básicamente lo que me dice es que tengo una muestra de 80. ¿Sí? Y de ahí me pregunta, ¿cuál es el error típico de la proporción? ¿Cuál es la probabilidad que sea inferior a 0,5 y entre 0,5 y 6? 0,6. ¿Está? Y ojo, porque acá, al decirles que una fábrica tiene 438 obreros, está dando N de la población. ¿Sí? O sea que acá, esto derivaría en que hay que aplicar el factor de corrección para población finita, que ya saben cómo, a ver, ya saben cuál es, lo copio acá, n menos n sobre n más grande menos 1, y que esto va multiplicando al cálculo del desvío, ¿sí? En este caso. A ver, denme un segundo que lo estoy analizando. Una fábrica tiene 438 obreros, de los cuales 239 están preocupados. Sí, está bien, perfecto. Es aplicable el factor de corrección. Bueno, si Dios quiere, entonces, llegamos hasta ahí. En la clase que viene vamos a terminar con este práctico aprendiendo cómo se hace una estimación directamente, no calculando solo probabilidades, sino aprendiendo cómo se hace una estimación. ¿Sí? Respecto si entra en el parcial, mira, teóricamente está dentro de los temas que entran. ¿Sí? Mi apreciación particular, yo no hago el parcial, aviso de entrada. Mi apreciación es que es probable que no entre, o por lo menos que no entre lo que vemos el miércoles, en la próxima clase. Capaz que entre alguno de estos ejercicios que vimos recién, pero bueno, no sé, digamos, en realidad eso es una apreciación personal mía, como te digo, yo no hago el parcial. Yo, a ver, como ya les anticipé, yo me centraría, para este parcial, me centraría en los modelos, el práctico 7, primera y segunda parte. Primera y segunda parte. Eso si uno quisiera hablar de sacar una nota no tan alta, digamos, ¿no? Se me centro en eso y me voy con eso. Y ya estamos hablando de promocionar, ya yo le diría que sí, vean los índices, vean el primer práctico de cómo hacer el cálculo de esperanza, un cálculo de esperanza en el práctico 6, y de esta parte de esta clase también me entraría. El práctico 10 es el práctico de series que entiendo, yo no me acuerdo si está dentro de, a ver, si en la plataforma están los temas que entran, si está dentro de la plataforma el práctico 10, entra. ¿Sí? Yo no le puedo decir que no entra, yo le puedo decir que hay una baja probabilidad de que entre. Este práctico 8 y el 10 hay bajas probabilidades de que entre. ¿Sí? No sé, no le puedo decir si o no. Entiendo que el práctico de serie le dieron en teoría. ¿Se los dieron o no? ¿Los vieron en teoría? ¿El práctico 10 de serie?
Dice Jimena que en teoría dijeron que el proyecto 10 no entra en el parcial, pero sí en el final se bueno, ahí está. Ahí está entonces. Perfecto. Ellos son los que hacen los parciales, así que esa es la respuesta definitiva. Si en teoría le dijeron que no entra, bueno. ¿A qué hora la consulta de hoy? Hoy a las 20. Hoy a las 20 tengo consulta. ¿Sí? Así que bueno, vamos a hacerlo práctico, tranquilos. Así llegamos bien para el jueves. Si tienen consulta, las vemos esta noche. Así que bueno, me voy despidiendo porque se me cumple el horario. Cualquier cosa me avisan. Gracias. Si me requieren que dé consulta otro día, también, sí. Nos ponemos de acuerdo cuándo. La clase que viene, el miércoles, nos ponemos de acuerdo. Capaz que va a tener que ser el mismo miércoles. ¿Sí? Así que si doy otra clase de consulta, sería el miércoles de la noche. Adiós, hasta luego.